Buenos días, vamos a trabajar el día de hoy con lo que es el capítulo de organografía vegetal. Bien sabemos que la organografía vegetal es una rama de la botánica encargada de lo que es el estudio de los órganos en las plantas. Ahora, la función de los órganos. Las plantas tienen dos tipos de órganos. Los órganos vegetativos. ¿A cuáles les llama los órganos vegetativos? A los que conocemos más comúnmente desde el inicio. La raíz, el tallito y las hojas de las plantas, ¿verdad? Y los órganos reproductivos, pues ellos son las flores y las semillas, al igual manera que los frutos. Ahora, empezar con nuestra raíz. Nuestra raíz tiene de importancia de que nuestra raíz, tal como la vemos, nuestra raíz siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque nuestra raíz tiene características especiales. Ahora, en primer lugar, vamos a ver sus funciones. ¿Cuál será la función que cumple una raíz? Pues, en primer lugar, la absorción. ¿La absorción de qué? Pues de todas las sustancias nutritivas para la planta, desde el suelo hasta llegar a las hojas. Ahora, la fijación, si no estuvieran fijadas al piso, nuestras raíces, las plantitas se caerían. Y como tenemos la reserva de nutrientes, no en todas las raíces, en aquellas raíces que tienen la capacidad de reservar nutrientes, como son aquellas las tuberosas. Ahora, como te decía, nuestra raíz tiene propiedades específicas. La raíz siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, como la raíz siempre va a ir hacia abajo, va a ir siempre buscando la tierra. Por lo tanto, una principal característica es el geotropismo. Sí, ¿qué significa geo? Geo recuerda que significa tierra. Y tropismo, movimiento, movimiento hacia la tierra. Las raíces siempre se van a mover hacia la tierra. Igual manera van a ir buscando donde yo encuentre agua, ¿verdad? Donde las plantitas encuentren agua van a ir buscando las raíces. Por esa misma razón se dice que tienen geotropismo e hidrotropismo positivo. Ahora, en contrario a ella, las raíces nunca van a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, como nunca van a ir hacia arriba, las raíces siempre se ocultan de la luz. ¿Por qué? Porque ellos poseen el fototropismo negativo. Es movimiento hacia la luz. Negativo, es decir, en contra de la luz. Entonces, las raíces nunca van a buscar la luz, sino van a buscar la tierra y el agua. Ahora, veamos las de nuestras raíces. Nuestras raíces tienen como primera parte el cuello. ¿Qué es el cuello? La separación que va a existir entre el tallo y la raíz. Ahora, tenemos también la zona de ramificación. Es aquella donde van a nacer todas las raíces secundarias. Tenemos ahora la zona pilífera. Su nombre lo dice. Pilífera viene de pelos absorbentes. Por lo tanto, es aquella zona donde se encuentran los pelos absorbentes. Tenemos la zona de crecimiento que le va a permitir enlongar a la raíz hacia ir para poder ampliar su longitud. Y por último, en este lado tenemos a la cofia. La cofia es aquel extremo que le va a permitir seguir penetrando la raíz hacia el suelo. ¿Listo? Ahora vamos para el tallo. ¿Qué funciones cumple nuestro tallo? En primer lugar, como lo vemos erguido al tallo aquí, el tallo va a tener la función de sostener. ¿Sostener qué? Pues las ramas, las hojas, los frutos, las flores, todo lo que compete a la plantita. Ahora, conducción. ¿Por qué conducción? Recuerda que la raíz asimila, absorbe los nutrientes. ¿Y quién lo va a transportar hacia las hojas? Pues el tallo. Tendrá que llegar por el tallo hacia las hojas. Las hojas elaboran la comidita y lo vuelven a regresar. Por lo tanto, ¿quién conduce? Conduce el tallo. La fotosíntesis. Nosotros sabemos que la fotosíntesis es la principal función de las hojas, pero no por ello lo deja de cumplir el tallo. El tallo también posee clorofila y al tener clorofila tiene todas las condiciones adecuadas para cumplir la función de fotosíntesis. Y por último, la de reserva. Algunos tallos, ¿sí?
son aquellos que cumplen esta función, la de reserva. Por ejemplo, los tubérculos que tenemos, como por ejemplo a la papa. ¿Sí? La papa es un tipo de tallo que reserva gran cantidad de almidón. Ahora, nuestro tallo también cumple características, como cuáles. En primer lugar, al contrario de la raíz, el tallo no va a ir hacia abajo, ¿verdad? El tallo no va a crecer hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, al no crecer hacia el suelo, ¿qué decimos? Que tiene un geotropismo negativo. Pero nuestro tallo sí va a crecer hacia donde haya luz, donde esté el sol. Por lo tanto, al contrario de la raíz, como crece hacia el sol, nuestro tallo tiene un fototropismo positivo. Crece, movimiento hacia la luz positivo, ¿sí? Crece hacia donde haya luz. Vamos a ver ahora, ¿cuáles son las partes de nuestro tallo? ¿Sí? Nuestro tallo tenemos en este lugar, tenemos a varias de las partes. En primer lugar, vamos a empezar por las zonas de crecimiento. ¿Cómo se llaman las zonas de crecimiento? ¿Sí? En primer lugar, en longitud, ¿sí? Quien le ayude a crecer en longitud se llama la yema terminal. Ayuda al tallo a crecer en longitud. Igual manera para este lado. Se va a encontrar en cada una de las ramas para ayudarle al tallo a crecer en longitud. Ahora, también tenemos las yemas axilares y son aquellas donde van a empezar pues a crecer ¿qué cosa? Las ramas o también las hojas. Listo, y tenemos por aquí a los nudos. Son las tres zonas de crecimiento, yema terminal, yema axilar y nudo. ¿El nudo para qué es? El nudo pues me ayuda, es aquel abultamiento donde le va a permitir al tallo crecer en ramificaciones. Ahora, entre nudo y nudo, ¿qué encontramos? Los entrenudos. ¿Listo? Y por último, pues a las ramas secundarias también vamos a poderlas ver en nuestra estructura. Nos vamos a otra parte, la hojita. La hojita es una de las partes principales de nuestra planta. ¿Por qué razón? Por las funciones en que cumple. En primer lugar, la hojita yo sé que tiene estas dos funciones a la misma vez. ¿Sí? La respiración y la fotosíntesis. La foto, ya te dije, foto significa luz. Entonces es aquella donde la plantita va a asimilar, va a crear sus nutrientes a partir de la luz. Pero no solo eso, nuestra plantita puede adquirir crea sus propios alimentos a través de la luz por el parénquima clorofiliano, pero nuestra plantita también respira, ¿sí? Y respira durante la noche, elimina oxígeno durante la noche y también inhala lo que es el dióxido de carbono. Entonces, esa función de respiración, ¿por quién lo realizan? Por estas celulitas llamadas los estomas. Importantes estas células para la función de respiración, porque sin los estomas la planta no puede adquirir el CO2 que necesita para cumplir la fotosíntesis. Ahora, cuando mi planta excede en cantidades de agua, por lo tanto mi planta también va a tener un organizador para regular la cantidad de agua. ¿Y cómo se va a llamar eso? Transpiración. Ahora, tenemos en mi plantita, ¿sí? En mi plantita tenemos como características de nuestra hojita tenemos, como hemos visto estas flechitas, nuestras hojas siempre van a crecer con dirección al sol. Por lo tanto, nuevamente, ¿qué tenemos como característica? El fototropismo positivo, porque las hojas siempre van a buscar la luz del sol. Ahora nos vamos a las partes de las hojas. Vamos a empezar en primer lugar desde donde van a crecer nuestra hojita. Nuestra hojita en primer lugar entonces tendrá las yemas foliares. Este es el punto de origen donde está el tallo, donde va a crecer una hoja, en las yemas foliares del tallo. Ahora, esta parte donde están las yemas foliares, donde se encuentra insertada la hoja al tallo, ¿cómo se llama? Se llama la vaina, ¿sí? La vaina. Ahora empieza a crecer el palito, el primer tronquito del tallo para la hoja. ¿Cómo se llama este palito que sujeta la hoja? Pues se llama peciolo. De peciolo tenemos ahora sí la hoja en sí. ¿Cómo se llama la hoja en sí? El limbo. El limbo es todo el segmento de la hojita.
El limbo ahora se va a dividir en dos partes. En primer lugar, el haz, que es la parte de arriba donde va a recepcionar toda la luz solar, el haz. Y la parte de abajo de mi plantita, de mi hojita, donde se van a encontrar los estomas, ¿cómo se llama? El embés. Haz y embés. Ahora, la puntita de nuestra hojita, ¿cómo se llama? Ápice. Ápice. Ya tenemos entonces la hoja, ¿cómo se llama en total? El limbo. El limbo tiene dos caras, el haz y el embés por abajo. La puntita de mi hojita, ¿cómo se llama? Ápice. Y ahora nos vamos para las nervaduras, pues tenemos dos tipos de nervaduras. La principal, que es la que está en el centro, y las demás, que son las nervaduras secundarias. Con eso terminan las partes de la hojita. Nos vamos por el elemento más atractivo de todas las plantas son las flores, ¿sí? Y la flor justamente tiene esa parte esencial, colorida, bonita, atractiva, porque le va a servir a cada uno de los insectos para que puedan atraer por los colores y se pueda realizar la polinización. Ahora, ¿cuál es la función de nuestra flor? Tal como la habíamos visto al inicio, es un órgano reproductor. Por lo tanto, ¿cuál es su función? Su función es reproductiva, ¿sí? Que va a darse mediante la fabricación de semillas. ¿Y cómo se fabrican las semillas? Mediante la polinización. ¿Qué es la polinización? Es la fecundación, es la fusión de los gametos, tanto masculinos como femeninos, y pueden darse de dos formas, como polinización, autopolinización. Ella misma hace caer el polen a sus ovarios para que crezca un nuevo producto, ¿sí? Así misma se reproduce. O puede ser cruzada de una florecita a otra florecita, pero esta cruzada necesita ayuda y ahí sí puede ayudarle el viento, pueden ayudarle los insectos, como incluso también el ser humano. Esa es la polinización que se produce para realizar la fecundación, la unión entre lo masculino y lo femenino en la planta. Ahora, ¿qué tiene nuestra flor? Nuestra flor tiene varias partes que tenemos que saberlas reconocer. En primer lugar, nos vamos a ir a una parte esencial que es donde están los pétalos. ¿Dónde están los pétalos de la flor? ¿Cómo se llama el conjunto de pétalos? Corola. Ahora nos vamos para estas hojitas verdes que sujetan a la flor. ¿Sí? Son varias hojitas verdes que sujetan a la flor. ¿Cómo se llaman ellas? Sépalos. Y los sépalos van a formar el cáliz. Sí, tenemos dos partes, corola, el conjunto de pétalos, y cáliz, el conjunto de sépalos. Ahora, pero la corola y el cáliz forman a la misma vez una estructura llamada el perianto. Si yo te pregunto, ¿qué es el perianto? Es la unión de la corola más el cáliz. Ahora nos vamos por la parte masculina, que se le denomina el androceo. ¿Cómo está formado el androceo en nuestra florecita? El androceo está formado por los estambres, ¿verdad? Esto es un estambre. Y el estambre tiene estructura. En primer lugar está la ántera, esta donde se encuentra el polen. Esto de aquí se llama la ántera, ¿sí? Que está formada por dos tecas. Cada una de sus divisiones son las tecas. Dos tecas forman una ántera. Y después el filamento, que es el soporte de la ántera, ¿sí? Ambas forman, ¿cómo se llama? El androceo, el androceo. Ahora nos vamos para la parte femenina. La parte femenina se denomina gineceo. Y el gineceo está formada por todo este pistilo. El pistilo forma el gineceo, pero el pistilo tiene tres estructuras importantes. En primer lugar, el estigma, donde va a caer el polen, el estigma, ¿sí? En segundo lugar, va a formar el estilo, ¿sí? El tubito por donde va a pasar se llama estilo. Y por último, tenemos a lo que son los ovarios. Los ovarios es toda esta botellita que tenemos acá, los ovarios. ¿Y de qué vamos a encontrar dentro de los ovarios? Pues a los óvulos, ¿sí? Tenemos esa parte, gineceo y androceo. Son los verticilios de la planta. Hay 4 verticilios en la planta, ¿sí? La corola, el cáliz, el gineceo y el androceo.
Ahora, nuestra planta también tiene de dónde se origina. Esta estructura donde se origina, yo voy a tener al tálamo. El tálamo es el eje floral, es decir, la copa donde la flor va a crecer, ¿sí? Esta copa donde la flor va a crecer, todas, miren, acá se forma el tálamo primero, y del tálamo se van a ir formando los sépalos, los pétalos, los órganos reproductores. Esta copa se va a originar y este es el tálamo o el eje floral. ¿Y cómo se llama el palito de la flor que sostiene junto al tallo? Se llama el pedúnculo, ¿sí? El pedúnculo es el tronquito del tallo que va a sujetar a esta flor. Nos vamos ahora a la parte más rica de nuestra planta, es el fruto. ¿Y qué cosa es el fruto? El fruto no es más que la hoja que origina los óvulos y soporta después fecundados, hasta que este fruto se convierta en semillas, ¿sí? Los óvulos, esas hojas que han tenido germinativas en los óvulos en nuestra florecita, ¿qué pasa? Van a abrigar al fruto, van a crear al fruto y el fruto va a ser el encargado de crear las semillas. Esto, por lo tanto, los frutos constituyen a todo lo que se llaman espermatofitos. Ahora, ¿cuáles son las partes del fruto? En primer lugar tenemos al pericarpio. El pericarpio es la parte de afuera, pero esta parte de afuera está formada por dos estructuras. En primer lugar, el epicarpio, que es la capa externa. Esta capa es la cáscara, ¿sí? Es la capa externa de los frutos. Puede ser lisa, puede ser cerosa, puede ser glandulosa, puede ser pubescente. Hay distintos tipos de epicarpios, ¿sí? Ahora tenemos al mesocarpio. El mesocarpio es la parte comestible, esto rico que tenemos aquí. Pero tú bien sabes que hay plantas que tienen comida así comestibles y hay plantas que no las tienen. ¿Qué pasa entonces en nuestro mesocarpio? En nuestro mesocarpio, en primer lugar, la clorofila que ha tenido la flor, la planta, las hojas, los ácidos que constituyen, abundantes al comienzo del desarrollo, van a ser reemplazados por azúcares o por pigmentos o por vitaminas o por esencias que le van a dar el lugar a la comida del fruto, ¿sí? A esto rico que yo tengo. Eso se va a ir convirtiendo luego, ¿sí? Hasta que sale nuestro fruto. Y nuestro fruto es el que va a albergar a la última capa. Esta última capa que nosotros tenemos aquí, en nuestro fruto se llama el endocarpio. El endocarpio es el que va a envolver a la semilla, envuelve a la semilla. Puede envolverla en una sola capa o puede envolverla en varias capas. Has visto, por ejemplo, la pepa del durazno está envuelta en una capa muy dura, ¿sí? Entonces son varios apergamientos de la semilla. Tenemos ahora último, pues, a la semilla, esta que va a crecer para dar origen a la planta. Nuestra semilla, entonces, se forma en la parte del fruto que origina nuestra nueva planta. Es la estructura para la propagación, ¿sí? Esta es la que se va a propagar en varias nuevas plantas y por eso se le llaman espermatofitas. La semilla se produce cuando el óvulo de la flor se ha madurado, pero eso ocurre, ojo, en las gimnospermas y en las angiospermas. Recordemos que las gimnospermas tienen semillas, pero no tienen flores. Las angiospermas, en cambio, sí. Tiene que producirse una flor, se va a producir un fruto y de ahí se va a salir la semilla, a diferencia de las gimnospermas. Ahora, una semilla en la parte interna que contiene al embrión y el embrión es el que va a dar lugar a la nueva planta de la siguiente forma. Veamos la parte de nuestra semilla. Nuestra semilla en primer lugar tiene dos partes importantes y en primer lugar vamos a tener a esta que se llama el embrión. Esta zona de acá se va a llamar el embrión y del embrión va a crecer la nueva planta. ¿Sí? Como así? En primer lugar va a salir la radícula. Esta hojita que va a formarse la radícula, esta hojita carpelar que forma la radícula, su nombre lo dice, va a dar origen a la raíz.
Y en segundo lugar tenemos a esta otra hojita carpelar que se llama la plúmula. Y la plúmula da lugar al tallo. Ahora, nuestra radícula tiene un hipocótilo, es decir, la mitad, está en la mitad, uniendo. Igual manera tiene la plúmula, un epicótilo. El origen del embrión para la plúmula se llama epicótilo. El origen del embrión hacia la radícula se llama hipocótilo. Este hipo se va para abajo, raíz. Epi significa arriba, se va para arriba, forma la planta. ¿Sí? Luego tenemos al endospermo. El endospermo es esta zona formada por el cotiledón, ¿sí? Esta comidita de acá, que toda esta estructura de acá solo tiene de función alimentar al embrión para que la nueva planta crezca. Va a alimentar al embrión. El endospermo es donde va a poseer los cotiledones. Ahora, este endospermo también tiene un epispermo, ¿sí? Y con eso estamos viendo algo, la estructura fundamental de los órganos tan importantes para la vida como son las plantas. Muchísimas gracias y eso ha sido todo por el